Bienvenidos a 13%. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo. Y lo que están a punto de escuchar es uno de nuestros principios 13. Y es que si hay algo de cierto en 13% es que no creemos que haya fórmulas perfectas para amar lo que uno hace. Eso sí, hay principios que uno puede aplicar en su vida que pueden mejorar su relación con el trabajo. Los principios 13 entonces son algunas lecciones particulares que han surgido de nuestras entrevistas y que creemos que vale la pena resaltar y tener muy presentes. Como verán, también hay principios que vienen de nuestras propias reflexiones sobre el trabajo y la vida. Los principios 13 no son otra cosa que cápsulas llenas de conocimiento y por eso creemos que son la manera perfecta para profundizar en lo aprendido en nuestros otros episodios. Tomen nota, escúchenlos cuantas veces sea necesario y por favor compartan estos principios con esos amigos y familiares a quienes les pueden ser útiles. Por supuesto que aquella gente que descubrió muy rápidamente cierto tipo de pasiones, pues finalmente lo que logra es mayor foco. Entonces, y el foco y la especialidad generalmente, sobre todo en las edades tempranas, generan ganancias muy rápidas. Y cuando yo hablo de ganancias no estoy necesariamente hablando de lo económico, a pesar de que podría relacionarse, pero si yo soy un apasionado absoluto del marketing en el mundo de las telecomunicaciones y arranqué y tuve la suerte de arrancar por ahí y empecé a construir carrera por ahí, pues hombre, a los 5 años de estar metido en el medio y en la industria conozco mucha gente, conozco mucho del lenguaje y además he hecho muchas cosas, muchos proyectos y finalmente eso me facilita dar saltos tempranos de carrera. En general son los menos y no los más. Entonces hay un primer mensaje que es importante y es: tampoco se desesperen como generación cuando estamos hablando de no he encontrado todavía necesariamente lo que quiero ser a futuro. Uno podría decir, bueno, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Sí? Pues, hombre, yo creo que nadie tiene idea. Es decir, hay muy pocas vocaciones, tal vez los médicos o tal vez, bueno, hay cierto tipo de vocaciones que están muy definidas desde temprano. Pero la mayor parte de los seres humanos damos tumbos hasta encontrar el rumbo. Y ese es el arte de ir encontrándose a uno mismo y además de ser tremendamente, no solamente consciente, sino sincero de en dónde me siento bien y en dónde no, y qué me gusta y qué no. El arte de dar tumbos hasta encontrar el rumbo. Ese es el principio que nos deja Pablo Londoño y yo creo que es tal vez uno de los principios clave y que más nos ha marcado en lo que va de 13%. Principalmente porque es como una luz de esperanza, de paciencia, que creo que es un mensaje que puede resonar mucho con la mayoría de nosotros que parece que estamos sumergidos en una angustia constante de no estar avanzando lo suficientemente rápido. Sí, pero es que esa angustia en últimas es muy normal. Creo que sí existe la presión de estar todo el tiempo enfocados, de cada paso que uno da en la carrera que tenga sentido según el anterior y para el próximo. Y lo cierto, que es en últimas el mensaje, es que muy poco sabemos cómo enfocarnos porque muy poco sabemos cómo no dejar de dar tumbos. ¿Sí? Dar tumbos, cuando uno lo ve más en perspectiva, lo puede ver como algo más normal y al verlo más normal va a dejar de angustiarse tanto. Claro, y para las personas que, como nosotros, apenas están empezando su vida profesional, pasa mucho que no hemos tenido suficientes oportunidades de experimentación. Hemos tenido algunas prácticas, 1 o 2 años de experiencia, pero no podemos tener como un panorama lo suficientemente amplio de experiencias que nos ayude a determinar si a mí lo que me gusta es esto y lo que no me gusta es esto otro. Entonces pareciera un poco como si estuviera mal hecho el sistema. Sí, tal vez tenemos que empezar a ver el tema de la edad como un momento de prueba. Y eso no significa pues estar haciendo absolutamente cosas distintas. Obviamente hay que tratar de buscar ese foco, pero en últimas ver los 20s o de pronto hasta un poco más como un tiempo de experimentación, como usted dice, de chocarse contra las paredes, sí. De si algo no le gusta pues que no esté mal y ver otras opciones. Sí, yo creo que ahí hay algo clave y lo leí en el libro de La década definitiva, que se llama Década definitiva, y está bien chocarse, está bien experimentar, pero hay algo que uno tiene que tener en cuenta, y esto lo demuestra la autora, que es una psicóloga clínica y que la mayoría de sus pacientes que no aplicaron este concepto pues
tuvieron mayores retos a los 30, por decirlo así. Y hay que ir creando capital social. Capital de identidad. El capital de identidad es desarrollar las habilidades y las conexiones y las redes que le permitirán a uno luego poder apalancarse en esa serie de recursos para que su futuro sea un poco más promisorio. Entonces no se trata simplemente de voy a experimentar si ser instructor de surf. Sí, no irse por una actividad específica, sino más buscar desarrollar alguna habilidad, es como a lo que se refiere. Sí. Sí, pero no es específicamente con las habilidades, sino como más o menos tiene que haber un hilo conductor, así uno no sepa hacia dónde está apuntando y así no sea claro para todo el mundo. Porque es que cuando uno desarrolla habilidades, las puede desarrollar en disciplinas muy diversas, en trabajos muy diferentes, pero en últimas la idea es que al final confluyan y uno puede decir, sí, estuve primero en publicidad y luego me pasé abruptamente, pareciera, hacia desarrollo de videojuegos, pero es que vea que lo que yo aprendí aquí lo puedo apalancar acá. Eso es crear capital de identidad y creo que es algo clave que también hay que tener en cuenta a la hora de esta experimentación. Entonces, primero, sí, no se angustie tanto por no estar enfocado. Yo creo que esa angustia está sobre todo precedida por una idea y es que hay presión social y hay que estar más o menos igualado en la carrera con los otros. Lo cierto es que uno nunca va a estar igualado en la carrera con los otros. Y la plata no debería ser por lo menos el factor principal bajo el cual uno dimensione si va bien o va mal en esos primeros años. Sí, yo creo que un segundo punto entonces sería ver el tema con mucha más perspectiva. Entonces, pues no quedarse en lo pequeño, en el sprint de ahorita no tengo ni idea de qué estoy haciendo, sino verlo mucho más amplio, que creo que va muy de la mano de su idea de uno ir creando su hilo con perspectiva y verlo más como una carrera amplia, como una maratón. Y yo creo que al mismo tiempo que uno tiene que ver con perspectiva las cosas, es decir, ver como casi una visión un poco más amplia y más lejana, al mismo tiempo tiene que enfocarse en no ver. Y con esto voy a algo que dijo Oprah muy célebremente en algún momento cuando le preguntaron por su competencia. Y le dijeron, ¿usted cómo ve a su competencia? Y Oprah respondió, yo no la veo. Yo más bien soy como esos caballos que tienen esos objetos que les tapan los ojos para que no puedan ver hacia los lados, sino que solamente se enfoquen en su propia carrera. Y es tal vez un buen consejo que uno debería hacer. No ver ese vecino que ya tiene su carro, ni ver ese con el que estudió en la universidad que ya está viajando por el mundo. Ver más como su propio carril y dejar de lado esas cosas que en últimas al final de la vida terminan siendo coyunturales y menores. Sí, lo tercero que me parece importante es el tema de disfrutar ese proceso de dar tumbos, porque si uno no lo disfruta, pues va a ser sumamente tedioso y en últimas hay que verlo más como algo natural. Creo que el tema del proceso es ver más, dejar de pensar tanto en ese resultado último, que muchas veces tendemos a ver cómo será lo último que logremos dentro de todo esto que hacemos día a día y verlo más al día a día, más verle valor a ese día a día. Entonces, pues, en últimas, creo que un gran consejo es que las cosas importantes toman mucho tiempo. Entonces, si toman mucho tiempo, no esperemos a ese momento final, sino pues que aprendamos a disfrutar esa parte de ese proceso, a enamorarse de ese proceso. Claro, y eso es un reto un poco para la gente de nuestra generación, gente que hoy en día tiene entre 20 y 30 años. Hemos crecido un poco en transformaciones que han hecho que la distancia entre el proceso, las acciones y el resultado se acorte significativamente. Entonces hoy en día uno pide una pizza y llega literalmente a los 10 minutos. Lo mismo con Instagram, lo mismo con los correos, con las comunicaciones. Entonces nos hemos acostumbrado, tal vez mal acostumbrado, a creer que todo en la vida es así. Entonces ahí sí hay que hacer la diferencia con la carrera profesional. Hay que tenerla casi que en otra categoría. No esperar a que las cosas de la carrera profesional se den o de la vida profesional se den de manera instantánea, sino, como dice usted, disfrutar el proceso porque en últimas todo o el 90% de lo que le pase en su carrera va a ser proceso. Y si ese 10% ya sea reconocimiento, logro, compensaciones, eso va a ser en realidad menor.
Y en últimas es probable que si usted no está disfrutando el proceso es porque únicamente le está importando el resultado final. Cuando uno empieza realmente a amar ese día a día para lograr algo, pues es porque uno le ve valor. Obviamente hay días duros, y obviamente uno a veces se siente cansado y a veces uno quiere mandar todo al carajo, pero en últimas, en el fondo lo disfruta. O en perspectiva lo disfruta, pero si uno solo piensa en el resultado, tal vez es buena idea también replantearse por qué lo está haciendo, porque de pronto solo lo está haciendo para tener ese premio o para tener esa inversión en su startup o lo que sea, pero no por el hecho de hacerlo. Claro, y lo que sí está muy bien documentado es la cantidad de casos de gente sumamente exitosa desde el punto de vista profesional, pero que viven una vida tremendamente miserable. Y eso tal vez puede ser un gran paradigma que se explica desde en qué se enfocaron estas personas, en el resultado, en el dinero, en escalar esa escalera corporativa de la manera más rápida posible, quién sabe si haciendo cosas poco éticas en el proceso. Entonces, la evidencia está ahí. A la hora de enfrentar una carrera profesional es mejor tener mentalidad de maratón que de el que corre los 100 metros planos. Pero lo que pasa con esto, Nico, dígame si no, es que la paciencia es tal vez la cosa que mejor suena, el consejo que suena más sensato, pero una de las cosas más difíciles de aplicar. De las vainas más difíciles de aplicar está la paciencia. Sí, porque sí es muy difícil no ver resultados. Es muy difícil uno estar trabajando constantemente en algo y pasa una semana, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 6 meses y las cosas no están fluyendo. Entonces, pues, sin duda la paciencia es buena. También es buen consejo saber hasta qué punto llegar, que eso ya es muy de caso a caso, pero sí tener paciencia porque pues nuevamente las cosas que importan toman mucho tiempo. Se requiere práctica, se requiere dedicación, se requiere disciplina, se requiere mucho esfuerzo, entonces no solamente como las ganas. Entonces, para recapitular, yo creo que es muy importante dejar de tener esa angustia por no estar enfocado, porque en últimas es un proceso natural. Ver las cosas con más perspectiva y pensarlo como una maratón, y igualmente pues no angustiarse tanto por estar dando tumbos y estar chocándose constantemente contra las paredes y pues aprender a disfrutar ese proceso, dejar de obsesionarse con los resultados. Total, y yo creo que solo para cerrar y para dar un último comentario, estas cosas son buenas compartirlas, hablarlas con las personas cercanas a uno y contarle, oye, estoy angustiado porque siento que no estoy enfocado. Más allá, no les pidas consejos, simplemente externalícelo. A veces uno se queda demasiado con estas angustias por dentro y eso solo hace que la situación empeore. Vamos a estar publicando más Principios 13. Nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, como 13%, escrito todo en letras. Y si quieren profundizar en el episodio de Pablo Londoño, el fragmento de audio que pusimos en este Principio 13, pueden escuchar el episodio que se llama El Eterno Aprendiz. Es el primer episodio de la segunda temporada con Pablo Londoño. Gracias. Gracias.